Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a este nuevo video de nuestra materia de literatura barroca española. Y bueno, en esta ocasión nos toca estudiar los caracteres generales de la comedia nueva del teatro del siglo XVII, en otras palabras, que son el carácter pues, el religioso, el monárquico y el que tiene que ver con la honra y el honor. Nosotros lo llamamos aquí caracteres, pero bien también lo podemos sustituir simplemente por sentimientos. Lo que pasa es que a veces algunos autores utilizan un término o a veces utilizan otro. Entonces voy a emplear de manera indiscriminada simplemente ambas palabras, ¿no? Pero bueno, antes de eso, conviene simplemente que recordemos un poquito lo que es la imitación en el teatro, muy brevemente. Para eso, bueno, recordamos a José Luis Alonso de Santos, que en su libro La escritura dramática, pues él menciona que la ficción ha de tener la complejidad de la vida y dar al tiempo la sensación de ser más coherente que ésta. En efecto, este asunto de la imitación se ha tratado durante mucho tiempo, hasta el grado que podemos remontarnos hasta Aristóteles en su arte poética, donde, si recuerdan, él había considerado que la imitación de la vida es un aspecto connatural y una fuente de placer de los seres humanos. Eso en la Poética 4. Entonces, siendo así, en el teatro español del siglo XVII, pues esto no fue distinto, porque en él se reproducía la vida del momento y el espectador tiene un gran placer en ello, de tal manera que si un personaje X, eh, por ejemplo, un personaje X se comporta de acuerdo a otro carácter o a otras exigencias de un código de honor distinto, o incluso contrario a las instituciones sociales, bueno, pues el público no va a dudar en protestar de forma violenta, incluso en la mitad del espectáculo teatral. De este modo, hay tres sentimientos, no solo presentes en la sociedad española de ese tiempo, sino tres sentimientos sobre los que descansa todo el entramado de la comedia nueva, que una vez más son el religioso, el monárquico y el de la honra y el honor. Vamos a empezar con el sentimiento religioso. Bueno, este sobre todo está presente en las comedias, bueno, que tienen que ver con santos, en el llamado teatro hagiográfico, también en los dramas bíblicos o en aquellos dramas que son teológicos. Hay algunos dramas que juegan un poquito con todo esto, que no son necesariamente ni bíblicos, ni de santos, ni teológicos. Pero también a veces el sentimiento religioso no nada más son en comedias que decididamente pertenezcan a estas categorías. A veces alguna cuestión teológica está incluida en algunas de estas comedias. Por ejemplo, en Fuente Ovejuna encontramos algunas menciones a que el rey es rey precisamente por un orden y una decisión divina. Entonces, en ese sentido, ahí hay un aspecto teológico, un aspecto doctrinal. Entonces, en ese sentido, bueno, es que todas las comedias de una u de otra manera incluyen estos sentimientos, aunque sea de una manera breve, ¿no? Y bueno, en el teatro, el teatro que es decididamente religioso, pues se distingue por mostrar a sus personajes que están, en búsqueda o van a ejercer la fe. Una fe absoluta, ¿no? Porque ellos tienen la necesidad de salvarse, ¿no? Y bueno, en la búsqueda de la salvación, pues los personajes pueden llegar a ella por medio de dos vías. Una va a ser por medio de la razón y la otra va a ser por medio de el amor. Para el caso de la razón, tenemos por ejemplo el caso de la comedia El México Prodigioso de Pedro Calderón de la Barca, donde ahí el demonio y Cipriano comentan, bueno, tienen un diálogo sobre teología propia. La teología propia es aquella rama de la teología que trata directamente de Dios, ¿no? Entonces, Cipriano, él está leyendo a Plinio y concluye y define
a un Dios como el Dios cristiano. Entonces, Cipriano empieza una búsqueda de Dios en un sentido, pero en este diálogo que tiene con el demonio, pues el demonio resulta ser vencido, así que él va a buscarse vengar de Cipriano. Entonces él tiene un diálogo donde dice así, habla el demonio y dice, quedad en paz, mentir y despido. Pues tanto tu estudio alcanza, yo haré que el estudio olvides, suspendido en una rara verdad, pues tengo licencia de perseguir con rabia Justina, sacaré de un efecto dos venganzas, ¿no? Entonces, bueno, Cipriano no escucha en la parte del demonio, pero es una comedia que a lo largo de ella, pues Cipriano va a llegar a la fe por medio del uso de la razón. Otra comedia donde, bueno, los personajes llegan, uno de los personajes llega a la fe por medio del amor, bueno, es El condenado por desconfiado, que vamos a tener tiempo de leer en nuestras clases, pero en ella, por ejemplo, tenemos a dos personajes, pero uno de ellos, el que ahora nos interesa, es un personaje que se llama Enrico. Y bueno, Enrico es un bandolero tremendo, muy desalmado, pero él tiene un padre. Entonces, él al manifestarle amor a su padre, es como va a cumplir una de las llamadas virtudes teologales, que son aquellas que, bueno, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, pues se refieren directamente a Dios. Entonces, cuando Enrico ejerza la caridad hacia su padre, pues no está haciendo otra cosa más que amar a Dios mismo. Entonces, de esa manera, bueno, Enrico, a lo mejor yo les quemé aquí toda la comedia, pues va a llegar así a la fe, ¿no? Aunque bueno, esto todavía lo podemos seguir discutiendo, ¿no? Entonces, las comedias se adhieren a la más estricta ortodoxia católica. Entonces, eso pues tenemos que colocarlo aquí. Son ortodoxas, pero bueno, ortodoxas dentro del catolicismo. Recordemos que, bueno, había un enfrentamiento contra los protestantes, así que es de esperarse que la teología protestante resulte atacada en la mayoría de estas comedias. Entonces, dado el contexto antirreformista, pues se manifestará además el odio a los judíos o el odio a los protestantes. Además, suele explicarse el rigor con el que se aplican ciertos castigos a las transgresiones hechas por los personajes. En otras palabras, aquellos personajes que resulten o nieguen la fe en alguna manera, pues van a ser severamente castigados, ¿no? Bien, entonces, por otro lado, el sentimiento monárquico, bueno, son directamente las comedias en donde aparece la figura del rey. Entonces, estas manifiestan una fe absoluta al monarca. Entonces, también aquí hay fe, pero esta fe va dirigida hacia el monarca, donde este rey, bueno, es el que puede solventar las cosas, es el que puede solucionar un problema, como sucede en la comedia que hemos leído ya, la de Fuente Ovejuna. Entonces, en ella se reivindica a la persona y a la autoridad real. Un vasallo nunca se enfrenta con el rey debido a que ve en él un representante de Dios, y en caso de enfrentar al rey, bueno, pues sufrirá las consecuencias, como precisamente es en el caso de Fuenteovejuna, donde el comendador enfrenta a los reyes en la toma de Ciudad Real, así que por lo tanto va a ser castigado, ¿no? Entonces, de esta forma, tanto el sentimiento monárquico como el sentimiento religioso, pues se puede decir que van de la mano, ¿no? O que están unidos. Por otro lado, los dramaturgos llegan a mostrar en escena a veces a reyes caprichosos o que a veces les hacen ofensa a sus vasallos. Pero siempre que esto se da, o que siempre que esto se dé, siempre va a haber una razón para esto. Por ejemplo, que el rey fue engañado, o que no escuchó una conversación completa y que solo escuchó una parte de ella, o que se le dio un mal informe, pero siempre es porque hay una deficiencia o hay una justificación que no tiene que ver con el rey mismo, sino con alguna cuestión de su contexto, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, podemos pasar al tema más trabajado del teatro del siglo XVII,
que es el de la honra y el honor. Según Menéndez Pidal, todos los móviles humanos de la comedia nueva debían subordinarse al honor. En efecto, Lope de Vega había dicho en su Arte Nuevo que los casos de honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente, ¿no? La época en la cual se inscribe la literatura barroca era una donde la opinión pública, o bien, podemos decirlo en sus términos, la fama, pues pesaba mucho. Los individuos, en cuanto que eran miembros de una comunidad, pues debían de mantener íntegro su honor. No obstante, este honor está en otro y no en el mismo, porque si a mí me interesa, aquí está una persona y acá hay, no sé, otra persona, a mí me interesa lo que esta de acá piense acerca de mí. Entonces, mi honor no está en mí, está en esta persona, en lo que ésta opina de mí mismo. Entonces, siendo así, no solo el derramamiento de sangre va a ser el único medio para que el ofendido, bueno, perdón, el derramamiento de sangre va a ser el único medio para que el ofendido se reintegre a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de honor conyugal, pues los esposos van a asesinar en frío. A la mano clava la daga no por la pasión del corazón, sino por la obediencia al código de honor, una lógica en contra de la ética cristiana y más bien realizada por el propio querer personal. Entonces, este es un momento en donde tanto honra como el sentimiento religioso a veces se oponen, ¿no? A Américo Castro, de quien ya hemos hablado en su momento, bueno, él supo observar y develar la estructura de la vida española de los siglos XVI al XVII y distinguió entre el honor y la honra. Para Américo Castro, vamos a colocarlo aquí, para Américo Castro, am, él, el honor, bueno, es el respeto o es también una, una errata, es el respeto o bien la buena opinión. La buena opinión que ya se tiene. Mientras que, a diferencia del honor, bueno, vamos a tener la honra y la honra es algo que pertenece a alguien, ¿no? Entonces, si es algo que pertenece a alguien, bueno, eh, pues entonces ese alguien actúa y se está moviendo en una vida, es decir, a la vivencia del honor ya maltrecho. Cuando la honra se afecta y entonces ya no me pertenece, entonces busco una manera de actuar para que esto cambie y sea restituido y yo obtenga entonces esa buena opinión o ese respeto que está en los demás. En otras palabras, en la búsqueda de la honra, los personajes ofendidos dirigen toda su atención a aquellas actividades que las conduzcan hacia una mejora en su vida. Así, seguimos de cerca el trabajo de Gustavo Correa al respecto, porque él entiende la honra que se expresa esta en un sentido eh, vertical y el honor lo entiende, perdón, la honra se expresa en un doble plano, tanto en un plano vertical como en un plano horizontal. Entonces vamos a trabajar esta doble dirección de la honra y vamos a hablar primero de la honra vertical. Esta implica el reconocimiento de la estratificación social. Entonces, si dibujamos un triangulito, bueno, pues en la parte de más arriba vamos a encontrar al rey, después vamos a encontrar a los nobles, vamos a encontrar a los caballeros, vamos a encontrar, bueno, por ejemplo, también a los hidalgos, la zona en la que está Don Quijote, y al último lugar a los labradores, ¿no?
Entonces, acá son los que tienen mayor honra y acá los que tienen menos honra. Entonces, las relaciones entre unos y otros se espera que sea conservada en estricta legalidad y justicia. En esta estructuración, la honra vertical es inherente a la posición del individuo en la escala social y además inmanente en virtud del nacimiento o de los méritos extraordinarios. Entonces, entre más alto esté el individuo, pues entonces es portador de una mayor honra, donde el rey era el máximo portador de ella, haciendo un factor diferenciador en el sentido pues ascendente, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver que a veces los nobles les preocupa mucho mantenerse en este lugar en el que están y no descender. Esto va a ser un caso, o esto va a suceder así, cuando leamos La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces ahora podemos hablar de la honra horizontal. Um, y bueno, la honra horizontal se refiere a las complejas relaciones entre los miembros de una comunidad, pero en el sentido horizontal, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí a todos los miembros de una sociedad y tiene que ver con las relaciones que hay entre ellos, pero precisamente en este plano, ¿no? Es decir, nos referimos a la fama o a la reputación que se ostente, que como ya hemos dicho, descansa en la opinión que los demás tengan de esa persona. Entonces es un factor de igualamiento en calidad del símbolo de cohesión social o incluso familiar. La honra horizontal tomó como consecuencia, dada la carga social y emocional por valer, la exacerbación de la individualidad y esto condujo a un culto hacia la personalidad. Entonces, esto es importante que por ahí lo noten, porque esto produce un culto a la personalidad, a lo propio, ¿no? A quién soy yo y a cómo soy ofendido. Por ejemplo, hay una comedia divertidísima de Juan Luis de Alarcón que se llama El semejante a sí mismo, donde ahí el personaje quiere probar la fidelidad de su amada, de su novia. Entonces, él decide disfrazarse de otra persona, de un primo suyo, y él va a fingir que se va a ir de viaje a las Indias, que se va a ir al Perú, pero y él en realidad no se va a ir a las Indias, sino que va a regresar el disfrazado supuestamente de su primo, y bueno, él le ha hecho creer a todos que son idénticos, que son gemelos. Entonces él, en el papel de su primo, va a intentar cortejar a su dama. Entonces hay un punto en donde la dama empieza a quebrarse, empieza a sentir amor y pasión por el supuesto primo, y ahí, curiosamente, el propio personaje ha sentido que pierde la honra. ¿Por qué? Porque es la opinión que se tiene ahora de él y porque, por supuesto, se la ha robado a alguien más, que claro, sería el mismo, pero no es otro que el mismo, pero en la persona de su primo, ¿no? Es una cuestión un poco compleja, ¿no? En la que entra este personaje. Entonces, pues, y bueno, a lo que iba es que aquí se genera todo un culto a la personalidad en esta obra de Juan Luis de Alarcón. Entonces, este culto a la personalidad, entonces tuvo un entendimiento doble, que bueno, para los hombres fue de una manera y para las mujeres fue de otra. Para los hombres se manifestó por una alta estima de la personalidad, del amor, pues, del amor propio, del honor y del punto honor. Esta hombría, bueno, fue alimentada por la fuerza moral, por el valor, por el coraje y fisiológicamente por la energía viril del hombre. La hombría entonces manifestaba su éxito en la conquista del sexo femenino, en la perpetuación del esposo o del padre de familia. Por otro lado, para las mujeres se manifestó en la virtud, esta entendida como pureza y moralidad de conducta. Entonces, si la mujer fuera no virtuosa, pues estaba poniendo en peligro la integridad de la familia y constituía una manifestación de falta de hombría del varón. Entonces, el sostenimiento de la honra causaba desasosiego y ansiedad en los miembros de la comunidad
pues perderla implicaba el aniquilamiento del ser individual, pues por un lado el hombre era desposeído de su valor y de su hombría, y socialmente dejaba de pertenecer al ideal de la comunidad donde se alojaba. Entonces, cuando una mujer perdía la honra, no solamente la perdía ella, también la perdía el hombre, ya fuera el esposo, ya fuera el padre, ya fuera el hermano. Entonces, por eso vemos que algunos de estos personajes suelen participar para cambiar la opinión que se tiene de las otras personas, ¿no? Entonces, quitar la honra posee un vocabulario extenso que incluye vocablos como, y estos son importantes que los tengamos, perder la honra, vamos a poner aquí, perder la honra, la van a encontrar con muchas palabras a las que hay que prestar atención en las comedias. Van a ser palabras como ofender, palabras como agraviar. Otra más puede ser afrentar, también burlar, escarnecer. Esta es un poco más rara y tiene a veces un sentido altamente peyorativo, sobre todo por reminiscencias bíblicas. Infamar o también manchar. Entonces hay que estar muy atentos cuando aparezcan alguna de estas palabras o algunas de las parecidas, porque todas tienen que ver con perder la honra. Entonces, el acto para reparar la honra implicaba el derramamiento de sangre del ofensor y, como todo ritual de sacrificio, este era ofrecido por la sociedad misma. En otras palabras, el derramamiento de sangre del ofensor reincorporaba al deshonrado dentro de la comunidad. Entonces, si alguien había salido de la comunidad, pues una vez que se recuperara la honra, iba a ser reintegrado a esa sociedad. Entonces, dado lo anterior, podemos tener a su vez dentro de esta honra horizontal dos tipos de desenlaces, que es importante tenerlos en cuenta. El número uno va a ser cuando se tiene al rey como un ofensor. Entonces, cuando se trata al rey como un ofensor, bueno, puede ser que se busque, la primera de ellas es que se busque la muerte de la esposa para evitar la deshonra. Por ejemplo, esto sucede en Del rey abajo en ninguno y Labrador más honrado, eh, donde García del Castañar cree que el ofensor es el rey, así que no duda en darle muerte a Blanca. Sin embargo, se entera antes que fue Mendo, el ofensor, quien se venga dándole muerte, ¿no? Eso es un trama terrible, ¿no? Otra de esas maneras es que, bueno, la número dos es que se intente por todos los medios burlar la pretensión deshonrosa del rey, como en los pechos privilegiados de Juan de Alarcón, donde se busca que el rey no caiga precisamente en deshonrar a la dama. Otra más, y esta es rarísima, es la consumación del regicidio. Eso sucede en comedias como El Perfecto Caballero, El Amor Constante o El Príncipe Despeñado, donde tiene que ver que directamente el rey pues muera. El segundo de este tipo de desenlaces, bueno, es cuando es alguien que es distinto al rey. Simplemente vamos a poner este símbolo de distinto, distinto al rey, ¿no? Alguien que no es el rey, ¿no? Entonces, aquí hay solamente de dos sopas. La primera de ellas es que si la ofensa fue secreta, es decir, si no fue del conocimiento público, entonces la venganza será secreta. Entonces, si el acto es secreto, la venganza va a ser secreta. Y el número dos es que si el noble ofende a un plebeyo, pues este último acudirá con el rey en demanda de la justicia o va a tomar la justicia por la propia mano. No hay casos donde un plebeyo ofenda el honor de un noble, es decir, siempre es el noble el que va a ofender a alguien de la clase baja, pero nunca sucede lo contrario. Pero si sucede que un noble ofenda al labrador, bueno, el labrador o va a ir con el rey o simplemente él va a tomar la justicia por su propia mano.
Algo que de hecho ambas cosas ocurren, por ejemplo, en Fuentevejuna, que ya leímos, ¿no? Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar lo que tiene que ver con los sentimientos de la comedia nueva. En nuestro próximo video vamos a abordar a los personajes de la comedia nueva, donde, bueno, ya tendremos tiempo de hablar del galán, de la dama, del rey, del poderoso, del caballero, del gracioso o de la figura del donaire, ¿no? Bien, entonces pues les deseo que pasen un muy buen día y nos vemos hasta nuestra próxima reunión, hasta nuestra próxima clase. Hasta luego.